vamos con el primer invitado a la tarde de hoy. Es un neurocirujano que ya nos acompañó alguna vez, el neurocirujano del Centro Médico, el doctor José María Torres. José María, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alan. Bueno, es un tema yo creo que bastante... puede parecer baladí, pero sin embargo tiene mucho trasfondo. Hablemos del síndrome del miembro fantasma. Mucha gente seguramente en casa sabe de lo que estamos hablando, pero como buen neurocirujano que eres, recuérdanos qué es el síndrome del miembro fantasma. El miembro fantasma es aquel miembro que se amputa, que no está fuera del cuerpo, pero el paciente lo sigue percibiendo como real, como que está ahí, que se mueve, que tiene dolor, que sigue estando en el cuerpo y que tiene una función. ¿Cuál es la explicación anatomofisiológica de que el paciente siga sintiendo ese miembro que ya no está? El cerebro sigue sintiendo, tiene información que llega. Sí. Los cables siguen estando, aunque estén cortados. Muchas veces el problema es que los cables están cortados y recompuestos de forma anómala. Tiene un cortocircuito y hay algo. Y luego el cerebro entiende que señales anómalas que vienen normales, las entiende como anómalas, como viniendo de una parte que ya no existe. Claro. Pero ¿cómo se puede solucionar? Bueno, no sé si solucionar desde un principio. Cuando se amputa un miembro, ¿se puede hacer algo? ¿Podéis hacer algo vosotros, los neurocirujanos, para que ese paciente ya no sienta su miembro? Normalmente las amputaciones las suelen hacer los traumatólogos, los cirujanos vasculares, y lo que suelen hacer es procurar hacer cortes limpios de los nervios para que no haya arrancamientos ni crecimientos anormales, que se llaman neuromas, son pequeños tumores benignos, y que esté bien recubierto de músculo y de piel. Cuando se produce un neuroma, que es como un pequeño tumor benigno, porque intenta recrecer hacia el sitio que tiene que crecer, pero como no existe, se crea como una especie de cebolla ahí. Entonces, cuando ves eso, lo que puedes hacer es operarlo y cortarlo. Vale. En la mayor parte de los casos eso no vale, porque el problema está más arriba, en la señal que le llega al cerebro, bien sea en la médula o en el cerebro, que la interpretación que les llega es anómala. Se pueden utilizar muchísimos tipos de tratamientos. Se pueden utilizar pastillas, se pueden utilizar muchos antiepilépticos, que mucha gente dice, ¿para qué quiero yo un antiepiléptico? Pues los antiepilépticos, cuando tenemos una neurona irritada en la cabeza, producen un movimiento en el brazo, por ejemplo, y es una crisis epiléptica parcial del brazo. En efecto. Pero cuando tú tienes un problema en la médula o en un nervio, se están produciendo descargas continuamente, señales raras. Eso tú lo estabilizas con los antiepilépticos y puede mejorar, como puede ser la pregabalina, la carbamazepina. Hay muchos antiepilépticos que se pueden utilizar. Algunos antidepresivos funcionan también. Últimamente hay muchas técnicas de terapia conductual. Terapia conductual. Se coge un ordenador, una cámara web, se enfoca al paciente y el paciente empieza a verse. Y entonces ve que le falta el brazo. Le ponen unos electrodos en la parte posterior del brazo, por ejemplo, en el caso de que le falte una mano y un antebrazo, y él intenta hacer movimientos. El ordenador lo entiende y empieza a hacer movimientos. Entonces se da cuenta de que no existe, pero que él lo puede hacer. Y ese tipo de terapia el cerebro se va dando cuenta de que funciona. Hay otros tipos de tratamientos, como es poner un cristal en medio y con la mano derecha hacer como si estuviera en la mano izquierda. Hay terapias de ese tipo. Y luego en algunos casos que falla todo y que el paciente tiene un dolor insoportable porque esté mal conectado, se pueden hacer terapias del dolor, como pueden ser los electrodos epidurales. Por ahí van los tiros, yo creo. Porque está claro que hablar del síndrome del miembro fantasma es hablar del funcionamiento del sistema nervioso, periférico y central, sobre todo. ¿Eso a vosotros, los neurocirujanos, os abrió las puertas para hacer tratamientos de dolor a nivel central? Sí, muchas veces utilizamos bloqueos de la señal. Por ejemplo, se empezó con el miembro fantasma, se empezó con problemas vasculares y utilizamos el electrodo epidural. Consiste en un cable que le metes, muy rudimentario, pero bueno, más o menos. Se mete a través de una punción en la espalda y lo que produce es un campo electromagnético alrededor de la médula. Lo que hace es un bloqueo de la señal hacia arriba y produce una sensación de hormigueo. Un hormigueo que es placentero para el paciente y que bloquea el dolor que le estaba produciendo. Y lo podemos utilizar tanto en cirugía de espalda fallida, lo podemos utilizar en pacientes con isquemia en algunos miembros inferiores, aunque las técnicas han mejorado mucho en cirugía vascular. Algunos pacientes con angina, el síndrome locorregional complejo. Con angina de pecho, quiero decir.
Bien, bien. En anginas que no tienen lesión en las arterias, sino que simplemente por espasmo, y que el paciente lo tiene, y aunque no le va a producir un infarto, tiene un dolor que le incapacita. Sí. En muchos tipos de dolor lo podemos utilizar. Lo que estamos intentando es que ese dolor, que no es funcional, sino que lo que hace es bloquear la actividad del paciente y producirle un dolor, pero no le va a producir un perjuicio, pueda seguir haciendo su actividad. ¿El cerebro sigue siendo el órgano tan desconocido como en la época de Ramón y Cajal, quiero decir? Es un gran desconocido. Ramón y Cajal decía que lo importante eran las neuronas. Sí. Hoy en día se sabe que tan importante como las neuronas son las células que lo envuelven, el plástico de los cables, porque tiene mucha más función que solamente el plástico del cable. Sí. El paradigma de que la neurona con la que nacías, neurona con la que te morías, si no se movía, ahora ya se sabe que no, que hay una regeneración celular en el cerebro en determinadas zonas, sobre todo en la zona del hipocampo, en la zona del bulbo olfatorio, y lo podemos demostrar. Uno de los que lo ha demostrado es Álvarez Bulla, descendente de asturianos que se marcharon en la Guerra Civil y que primero estuvo en México y luego en Estados Unidos. Es una de las grandes hallazgos de principios del siglo XXI y que nos va a permitir hacer algo de regeneración. Sí, pero ahí siempre hablamos de la anatomía, de lo que es la constitución, la composición misma. Santiago Ramón y Cajal tenía unos esquemas que se siguen usando en la Facultad de Medicina para explicar cómo es una neurona y la sinapsis, pero realmente el funcionamiento que va un poco más allá, dónde se acumula la información, cómo realmente se siente el dolor, cómo se puede luchar contra el dolor, realmente vosotros, los neurocirujanos, estáis abriendo unos campos impresionantes en cuanto a tratamiento de todo eso, ¿no? Empezamos a entender algunas cosas. Por ejemplo, algunas veces quitamos una parte del cerebro, por ejemplo un tumor benigno, y esa parte del cerebro que tenía una función se pierde. Si el paciente sobrevive 2, 3, 4, 5 años, otras partes del cerebro pueden aprender a hacer eso y reconfigurar esa tarea. ¿Es lo que llaman plasticidad cerebral? Plasticidad cerebral. Es lo que están haciendo ahora cada vez más, utilizar esa plasticidad cerebral. Gente con ictus que le recupera parcialmente o que buscas. El problema que tenemos ahora es saber cómo funciona y poder modelarla para utilizarla y favorecer en determinados procesos que ahora no es posible hacerlo. Procesos degenerativos, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Sigue habiendo un campo enorme en cuanto a investigación en el mundo del cerebro. Vosotros, tú como neurocirujano, ¿te decantas más por alguna rama de la neurocirugía? La neurocirugía tumoral nos ha enseñado muchísimas cosas. Y cada vez más estamos haciendo más cosas de modulación cerebral. Antes hacíamos lesiones para poder, en el Parkinson antes se quemaban zonas para que mejorara el paciente o se producían infartos. Ahora hacemos modulación, metemos un cable y lo que hacemos es modular la señal, bloquear o estimular. Ese es el futuro. Ahora hay gente que le puedes poner un electrodo, una placa en el cerebro, dejarle una mano y que con esa información que él produce eléctrica en el cerebro, el ordenador la reconfigure y empieza a mover una mano. O en gente con lesión medular hay dos tipos de trabajos. Unos los que intentan arreglar el problema que hay en la médula, y otros que lo que hacen es saltárselo, hacer un cortocircuito, es decir, tengo un sitio que se produce una información, otro que se tiene que mover, yo le pongo un motor a esa zona y enseño a ese cerebro cómo tiene que hacerlo, porque muchas veces tienes que volver a enseñarle que cuando yo quiero mover este dedo, mueve este dedo, pero como la placa no lo sabe dónde está, a lo mejor cuando mueve este dedo, mueve este. Entonces tiene que aprender a volver a hacer todos los procesos mentales y los circuitos. Lo que es impresionante de la neurocirugía y del mundo del cerebro es eso, es que poco a poco vamos descubriendo cosas que pensamos que conocíamos, pero realmente estamos en los inicios de los conocimientos de la humanidad en cuanto a lo que es el sistema nervioso central, en este caso. Pues querido José María Torres, doctor neurocirujano del Centro Médico, muchas gracias por tu presencia aquí y por la manera que tienes tan apasionante de contar tu especialidad, porque se nota que te apasiona y que controlas muchísimo. José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. No te vayas muy lejos, porque vamos a hablar de nutrición ahora. Y sabes que el saber de nutrición siempre viene bien. Por supuesto. Hasta otra, José María, muchas gracias.